Vio de cerca a la Llorona, se lanzó a un hueco de tierra y esperó lo peor. Era una noche oscura y fría en el pequeño pueblo de San Mateo. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles del cementerio. Felipe, un hombre de unos 40 años, llevaba varios años trabajando como guardia nocturno en el cementerio del pueblo, conocido por su tranquilidad. Había crecido escuchando historias de fantasmas y leyendas, pero nunca les había prestado mucha atención. Para él, el cementerio no era más que su lugar de trabajo. Las lápidas y los mausoleos eran parte de su rutina diaria. Esa noche, como cualquier otra, Felipe recorrió el cementerio con su linterna en mano, iluminando los nombres grabados en las lápidas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Caminaba entre las tumbas con paso firme, acostumbrado al silencio que lo rodeaba. A veces se detenía a observar el paisaje, recordando algunas de las familias que habían enterrado a sus seres queridos allí. Mientras caminaba, se detuvo un momento junto a la tumba de don Rafael, un hombre que había fallecido hace poco. La familia había pedido que se excavara una nueva tumba cerca, pues al día siguiente se realizaría otro entierro. Felipe se inclinó para revisar el hueco que habían preparado, asegurándose de que estuviera listo para el entierro del día siguiente. De repente, algo extraño rompió la calma. Un sonido suave y lejano, casi imperceptible, comenzó a flotar en el aire. Felipe pensó que era el viento, pero conforme pasaron los minutos, el sonido se hizo más claro. No era el viento. Era un lamento, un llanto profundo y desgarrador que se escuchaba desde las profundidades del cementerio. Felipe se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa historia, la historia de la Llorona. Desde niño había escuchado cómo los viejos del pueblo contaban que en las noches, una mujer vestida de blanco lloraba por sus hijos muertos, buscando llevarse a las almas de los vivos. Felipe trató de convencerse a sí mismo de que todo era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, el llanto se hacía cada vez más fuerte, como si la mujer estuviera acercándose. Tomó su linterna con más fuerza y miró a su alrededor. Las sombras de los árboles se alargaban en la oscuridad, y el cementerio, que normalmente le resultaba tranquilo, se sentía opresivo y extraño. El llanto resonaba por todo el lugar. Felipe intentó tranquilizarse. Quizás alguien estaba bromeando, quizás no era nada. Pero el llanto, ese lamento de tristeza profunda era demasiado real. Decidió acercarse al área donde parecía provenir el sonido, a pesar de que cada paso que daba se le hacía más pesado. Conforme se aproximaba al rincón más alejado del cementerio, el aire se volvía más frío. El sonido del llanto lo envolvía por completo. La luz de la linterna parpadeaba, como si algo la estuviera afectando. Entonces, en medio de las sombras, Felipe vio una figura. Al principio, era solo una silueta. Una mujer alta, vestida de blanco, con largos cabellos negros que cubrían su rostro. Se movía lentamente entre las tumbas, sus lamentos eran tan claros a Felipe se le erizó completamente la piel. Él la reconoció al instante, era la Llorona. El terror lo invadió de pies a cabeza. Sin pensarlo dos veces, Felipe miró a su alrededor, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Sus ojos se fijaron en el hueco de la tumba que había revisado momentos antes. Sin dudarlo, corrió hacia el hueco y se lanzó dentro. Se cubrió con un pedazo de plástico que habían colocado para cubrir el hueco de la tierra. Desde dentro del hueco, podía escuchar sus propios latidos retumbando en sus oídos. Respiraba con dificultad, haciendo todo lo posible por no hacer ruido. Afuera, el llanto de la Llorona continuaba, cada vez más cerca, como si ella lo estuviera buscando. Felipe apretó los dientes, temiendo que en cualquier momento la mujer se asomara al borde de la tumba y lo encontrara. Los segundos pasaban, pero para él parecían horas. El llanto resonaba tan cerca que sentía como si la Llorona estuviera a pocos metros. La escuchaba caminar lentamente entre las tumbas, susurrando en un tono bajo, como si llamara a alguien. La luz de la linterna de Felipe, que había caído a un lado cuando se lanzó al hueco, iluminaba tenuemente las sombras que se movían alrededor. Sabía que no debía hacer ruido, que cualquier movimiento podría delatar su escondite. De repente, el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Felipe, con los ojos muy abiertos, contuvo la respiración. Todo a su alrededor estaba en completa calma,
pero no se atrevía a salir. Sentía que la Llorona seguía ahí, esperándolo, se sentía observado. Pasaron unos minutos más, y finalmente, cuando el silencio era total, y apenas podía oír el viento de la noche, decidió asomar la cabeza lentamente. El cementerio parecía igual de silencioso que siempre, pero Felipe se sentía muy ansioso y asustado. Con mucho cuidado, salió del hueco y se limpió la tierra de la ropa. No veía a la Llorona, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, y el miedo no lo dejaba pensar con claridad. Sin mirar atrás, comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del cementerio. No quería quedarse un segundo más en ese lugar. Al llegar a la pequeña caseta donde solía descansar durante su turno, se sentó con las manos temblorosas. No podía quitarse la imagen de la mujer de la cabeza. Sabía que había tenido suerte. La Llorona lo había estado buscando, pero de alguna manera él había logrado escapar. Esa misma noche, Felipe escribió su renuncia en un papel arrugado y la dejó sobre la mesa. No iba a regresar al cementerio. Había visto lo suficiente, había vivido el terror de verdad. Aunque el pueblo siempre contaba historias sobre la Llorona, nunca había creído que fuera real. Ahora lo sabía. La Llorona existía, y no pensaba arriesgarse a volver a cruzarse con ella. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban el cementerio, Felipe abandonó su puesto. Caminó por el pueblo en silencio, mirando de vez en cuando hacia atrás, temeroso de que la mujer pudiera seguirlo. Sabía que no podría olvidar lo que había visto ni lo que había escuchado esa noche. El llanto de la Llorona quedaría grabado en su mente para siempre. Los días pasaron, y aunque Felipe ya no trabajaba en el cementerio, no podía dejar de pensar en lo sucedido. A veces, por las noches, despertaba en su cama con el corazón acelerado, creyendo escuchar ese mismo lamento que lo había aterrorizado aquella noche. San Mateo, un pueblo tranquilo y silencioso, ya no le parecía el lugar acogedor de siempre. Ahora, cada rincón, cada sombra, le recordaba lo que había vivido. Algunos de sus amigos en el pueblo le preguntaron por qué había renunciado de manera tan repentina. Felipe simplemente respondía que había decidido cambiar de trabajo, pero en su interior sabía que no podría contar la verdad. ¿Quién le creería? ¿Quién podría entender el terror de ver a la Llorona de cerca? Nadie más en el pueblo había experimentado algo así. Con el paso del tiempo, Felipe decidió mudarse. El recuerdo del cementerio, de la figura blanca y del llanto desgarrador, lo seguía a donde fuera. Sabía que no importaba cuán lejos fuera, siempre llevaría consigo ese miedo. Aunque logró escapar físicamente, su mente seguía atrapada en aquella noche, y las historias de la Llorona ya no serían solo cuentos lejanos para él. Había sido testigo de algo sobrenatural, y aunque había tenido suerte de salir con vida, el precio que pagaría sería vivir con el miedo para siempre. Diego estaba bajo el control de la Llorona, caminó a las profundidades del lago y sus amigos no pudieron hacer nada para salvarlo. En un lago cercano que se encontraba en las afueras del barrio, llamado Villa del Sol, estaba rodeado de árboles densos y oscuros. Los habitantes de Villa del Sol afirmaban que al caer la noche, se podía escuchar el lamento de una mujer buscando a sus hijos perdidos. Esa mujer, según decían, era la Llorona, y su historia era una advertencia para todos aquellos que osaran acercarse al lago después del anochecer. A pesar de las advertencias de los locales, un grupo de investigadores paranormales extranjeros decidió visitar el pueblo para investigar la leyenda. Estaban convencidos de que podrían documentar la aparición de la Llorona y desvelar el misterio detrás de la historia. Los integrantes del equipo eran Tomás, el líder del grupo, Mariana, la experta en grabaciones de sonido, Diego, el camarógrafo, y Esteban, quien se encargaba de los equipos electrónicos. Llevaban años dedicándose a investigar fenómenos paranormales, pero ninguno había tenido una experiencia real con algo más allá de lo que podían explicar. Cuando llegaron al pueblo, hablaron con los habitantes sobre las historias del lago. Una anciana llamada Doña Emilia, que vivía en las cercanías del bosque, les advirtió que no fueran. Muchos han desaparecido, les dijo con una mirada seria. Hay anécdotas de personas que dicen que la Llorona se los lleva al lago y no vuelven jamás. Ella llora por sus hijos, y si los escuchan, es demasiado tarde. Tomás, confiado, no dejó que las palabras de la anciana lo desanimaran.
Estaban decididos a pasar 3 noches junto al lago y documentar todo lo que ocurriera. Estaban preparados con cámaras, grabadoras de sonido, linternas y todo tipo de equipos. La emoción de encontrar algo sobrenatural los impulsaba más que cualquier advertencia. Llegaron al lago poco antes del atardecer. El lugar, aunque hermoso, tenía una atmósfera inquietante. El agua oscura del lago reflejaba los últimos rayos de sol, mientras los árboles parecían moverse suavemente con el viento. Decidieron montar su campamento cerca de la orilla. Las cámaras estaban listas y los micrófonos bien posicionados. El equipo estaba preparado para pasar las 3 noches en vela, esperando captar algo. Las 2 primeras noches no lograron captar nada. Estaban pensando en abandonar la documentación sobre La Llorona, pero Tomás el líder logró convencer al grupo de quedarse, porque tenía un buen presentimiento de captar algo y tener éxito en su proyecto. Aunque todo el equipo estaba cansado, todos aceptaron. Al siguiente día, la tercera noche cayó rápidamente, diferente a las demás, envolviéndolos en una oscuridad densa y pesada. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y el silencio del bosque era casi total, salvo por el ocasional crujido de las ramas bajo sus pies. A eso de la medianoche, cuando estaban revisando las primeras grabaciones, ocurrió lo inesperado. Un sonido interrumpió el silencio, un leve pero claro llanto. Mariana fue la primera en notarlo. ¿Escucharon eso?, dijo, con los ojos muy abiertos. El llanto era lejano, pero inconfundible. Parecía el lamento de una mujer. Tomás, con una mezcla de emoción y nerviosismo, ordenó a Diego grabar con la cámara y seguir el sonido. Los 4 comenzaron a caminar hacia la orilla del lago, donde el llanto se hacía cada vez más claro. «Debe ser La Llorona», susurró Esteban. «Esto es increíble». Pero nadie del grupo sabía lo que los esperaba. Pero a medida que se acercaban, el ambiente se volvía más pesado. El viento frío comenzó a soplar más fuerte, y una niebla densa los invadía. No era solo tristeza lo que transmitía ese llanto, había algo más, algo mucho más inquietante. Diego apuntaba su cámara hacia el lago, tratando de captar cualquier cosa que se moviera. El agua, sin embargo, permanecía tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. De repente, una figura apareció en la distancia, flotando sobre la superficie del lago. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriendo su rostro. No había duda, era La Llorona. Mariana dejó escapar un grito ahogado, mientras los demás se quedaban paralizados por la visión. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia ellos, deslizándose por encima del agua, sin moverse, solo flotando. Los lamentos eran cada vez más intensos, y el equipo comenzó a sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera aplastándolos. «¡Corran!», gritó Tomás, dándose cuenta del peligro. Pero cuando intentaron moverse, descubrieron que algo no les dejaba escapar. Era como si el suelo mismo les estuviera reteniendo. La figura de La Llorona seguía acercándose, y su llanto ahora resonaba en sus cabezas. Cada uno de ellos comenzó a sentir un terror indescriptible, una sensación de que sus vidas estaban en peligro. Era como si La Llorona los estuviera llamando, como si quisiera arrastrarlos con ella al fondo del lago. De repente, Diego soltó la cámara y comenzó a caminar hacia el agua, como hipnotizado. Mariana y Esteban intentaron detenerlo, pero era inútil. Diego estaba bajo control de La Llorona. Caminó hasta que el agua le cubrió los pies, y luego siguió avanzando, cada vez más profundo. «Diego, no», gritó Mariana, corriendo hacia la orilla, pero Tomás la detuvo. «No podemos hacer nada. No podemos movernos, todos moriremos», le advirtió, nadie sabía qué hacer. En ese momento, La Llorona extendió los brazos hacia Diego. El agua comenzó a agitarse violentamente alrededor de él, y en cuestión de segundos, desapareció bajo la superficie, arrastrado por una fuerza invisible. El llanto de La Llorona resonó una vez más, pero ahora parecía más triunfante, como si hubiera logrado lo que buscaba. Tomás, Mariana y Esteban se quedaron petrificados en la orilla. El lago, que minutos antes estaba en calma, ahora estaba envuelto en una oscuridad casi palpable. El viento había cesado, y el silencio era aún más aterrador que el llanto. Parecía que el mismo bosque había contenido el aliento. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Tomás, con la voz temblando,
pero antes de que pudieran dar un paso, el llanto de la Llorona comenzó de nuevo. Esta vez, era mucho más fuerte, y más perturbador. Mariana se giró y vio que la figura estaba de nuevo allí, a solo unos metros de ellos, observándolos desde la orilla. El agua seguía moviéndose a su alrededor, como si estuviera viva. Tomás encendió su linterna, pero la luz parpadeaba, debilitada por la presencia de la Llorona. Los tres comenzaron a correr hacia el bosque, pero a medida que lo hacían, sentían el peso de algo que los arrastraba hacia atrás, como si el lago mismo los llamara. Esteban fue el siguiente en caer. Tropezó y, antes de que Mariana y Tomás pudieran ayudarlo, el agua se levantó en una ola imposible y lo cubrió, arrastrándolo hacia la profundidad del lago sin dejar rastro. Mariana lloraba desconsolada mientras Tomás intentaba mantener la calma. No podemos hacer nada, porque no fuimos ayer, le dijo, aunque sabía que no tenía sentido, ya que estaban tratando de sobrevivir de la Llorona. El bosque, que antes parecía un lugar de refugio, ahora era un laberinto oscuro del que no podían escapar. No importaba cuánto corrieran, el sonido de los lamentos los perseguía, envolviéndolos. Tomás, desesperado, miraba hacia todos lados buscando una salida, pero el peso del miedo les impedía avanzar. Finalmente, llegaron al otro lado del lago, pero cuando pensaron que estaban a salvo, la Llorona apareció una vez más, flotando sobre el agua que comenzaba a surgir desde el suelo. Mariana cayó de rodillas, incapaz de continuar. Tomás trató de levantarla, pero sintió como algo lo jalaba hacia el lago. No puedo más, murmuró Mariana, antes de que las aguas la alcanzaran, llevándola consigo. Tomás, el último en pie, intentó luchar contra la fuerza que lo arrastraba, pero sabía que era inútil. El lamento de la Llorona llenaba sus oídos, y el frío del lago subía por sus piernas. La figura de la mujer estaba ahora frente a él, sus brazos extendidos, y Tomás sintió como el agua lo rodeaba, tirando de él hacia el fondo. Con su último aliento, dejó caer la linterna y se hundió en la oscuridad. El lago quedó en silencio una vez más, como si nunca hubiera ocurrido nada. Los equipos de los investigadores quedaron abandonados en la orilla, las cámaras grabando el agua tranquila, sin rastro de los cuatro amigos. Días después, cuando la gente del pueblo se dio cuenta de su desaparición, enviaron a buscarles. No encontraron más que sus pertenencias, intactas junto al lago. Nadie se atrevió a entrar al agua en busca de los cuerpos. Si el vídeo te gustó, suscríbete y dale like para que no te pierdas ninguna historia. Adiós.